Crees que tu hogar está seguro. Es tu santuario, tu refugio del mundo caótico allá afuera. Pero ahora mismo, mientras ves esto, hay asesinos silenciosos acechando en casi todas las habitaciones de tu casa. Cosas tan comunes que pasas junto a ellas todos los días sin pensarlo dos veces. La parte más aterradora, la mayoría de estos peligros no te darán ninguna advertencia. Simplemente te atacarán cuando menos lo esperes, convirtiendo la comodidad de tu hogar en una trampa mortal. Y las probabilidades dicen que al menos algunos de estos están en tu casa en este momento. Soy Mike de Lista 25 y estos son 25 peligros ocultos en tu hogar que podrían matarte mañana. 25. El filtro de pelusa de la secadora que sigues olvidando. Esa pelusa esponjosa que sacas de la trampa después de cada carga parece una tarea menor. En realidad es lo único que separa tu cuarto de lavado de un incendio en la casa. La pelusa de la secadora es una de las sustancias más inflamables en tu casa y no solo se acumula en la trampa. Se acumula dentro de la manguera de ventilación, detrás del tambor y a lo largo de todo el conducto de salida del aire. Lugares que la mayoría de las personas nunca piensa revisar. La NFPA estima que las secadoras causan alrededor de 2.900 incendios domésticos al año en Estados Unidos, y la falta de limpieza es la causa principal. Limpiar el filtro de pelusa después de cada carga ayuda, pero si nunca has movido tu secadora lejos de la pared y revisado la manguera de ventilación detrás de ella, probablemente tengas una acumulación significativa que no se soluciona solo limpiando el filtro. El incendio no comienza donde estás mirando, comienza donde no estás mirando. 24. El monóxido de carbono no lo puedes ver ni oler. No puedes olerlo, no puedes verlo. La primera señal de que algo anda mal podría ser un dolor de cabeza que atribuyes al estrés. Para cuando los síntomas se vuelven lo suficientemente graves como para alarmarte, tu capacidad de reaccionar ante esa alarma puede que ya esté comprometida. El monóxido de carbono se une a los glóbulos rojos alrededor de 200 veces más eficazmente que el oxígeno, lo que significa que desplaza silenciosamente lo que te mantiene con vida mientras tu cuerpo lo percibe solo como una ligera molestia. Más de 400 estadounidenses mueren cada año por intoxicación accidental con monóxido de carbono y miles más son hospitalizados. La mayoría de ellos en hogares donde un detector funcionando habría cambiado todo. Sistemas de calefacción, estufas de gas, chimeneas y garajes adjuntos. Cualquier fuente de combustión en tu hogar es una fuente potencial. Si no tienes un detector de monóxido de carbono en cada piso, estás confiando completamente en la suerte. 23. Tus medicamentos recetados. La mayoría de la gente piensa en su botiquín como un lugar que los mantiene seguros. Para muchos hogares es la habitación más peligrosa de la casa. Medicamentos recetados que sobraron de cirugías o tratamientos anteriores, frascos acumulados durante años de diferentes doctores y distintas afecciones, pastillas almacenadas a la temperatura incorrecta o guardadas mucho después de su fecha de caducidad. Todo eso suma un botiquín lleno de sustancias en las que la mayoría de las personas ya no piensa. Los niños encuentran cosas que los adultos suponían que estaban fuera de su alcance. Los adolescentes buscan cosas que reconocen porque las han visto con sus amigos. Los residentes de la tercera edad que toman varios medicamentos enfrentan riesgos de interacción que ningún médico individual puede haber identificado por completo. Más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2021 y una parte significativa involucró medicamentos recetados. Desechar los medicamentos no utilizados a través de un programa oficial de recolección de medicamentos no es ser demasiado precavido. Es la única forma de hacerlo que realmente elimina el riesgo. 22. El moho que crece detrás de tus paredes. El olor a humedad que notas de vez en cuando no solo es desagradable. Es una señal de que ya has estado respirando esporas de moho por más tiempo del que quisieras saber. Ciertas especies de moho producen micotoxinas que pueden causar enfermedades respiratorias crónicas, síntomas neurológicos y, en casos graves, daño orgánico a largo plazo. El problema es que el moho no necesita daños visibles por agua para prosperar. Una fuga lenta dentro de una pared, la humedad del baño con ventilación inadecuada o la condensación por mal aislamiento es suficiente. Puede crecer durante meses completamente oculto, sin señales más allá de un olor vago que llevas tiempo queriendo investigar. Para cuando es visible ya está establecido. Y como las esporas viajan por el aire, se están moviendo por toda tu casa cada vez que el aire circula. 21. Tu estufa de gas. La estufa de gas que tanto prefieren los chefs profesionales ha ido acumulando silenciosamente evidencia preocupante.
Un estudio de 2022 publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health estimó que las estufas de gas son responsables de aproximadamente el 12.7% de los casos de asma infantil en Estados Unidos, impulsados por las emisiones de dióxido de nitrógeno que ocurren cada vez que se enciende el quemador, incluso en niveles bajos, incluso con la campana extractora encendida. Ese es el peligro crónico. El peligro agudo es más inmediato. Una conexión defectuosa, un sello desgastado o un accesorio que se aflojó durante la noche puede llenar una casa de gas mientras todos duermen. El gas natural es inodoro en su forma pura. La detección requiere que alguien esté despierto y prestando atención. Una chispa de un interruptor de luz en una habitación llena de gas no te avisa. Si tienes una estufa de gas y no tienes un detector de monóxido de carbono o de gas funcionando cerca, te falta lo único que conecta estos dos peligros. 20. Los cables de extensión por todas partes. Los cables de extensión fueron diseñados para ser temporales. En algún punto entre mudarse y establecerse, la mayoría de la gente olvidó eso. El cable que pasa por debajo de la alfombra para llegar a la lámpara al otro lado del cuarto. El que está detrás del sofá alimentando tres cosas para las que nunca fue diseñado. Los multicontactos conectados en cadena en la oficina de casa que parecían estar bien cuando las conectaste todas. Todo eso se degrada con el tiempo de formas que no puedes ver. Los cables de extensión no están hechos para soportar años de carga continua, y usarlos como soluciones de cableado permanente viola las normas contra incendios precisamente por esa razón. Las fallas eléctricas causan más de 50.000 incendios domésticos en Estados Unidos cada año. El cable del que no has pensado en 3 años, que está debajo de algo que atrapa calor, es el tipo de cosa que provoca un incendio a las 2 de la mañana mientras todos duermen. La solución normalmente es simplemente instalar un tomacorriente, lo cual parece un proyecto, hasta que la alternativa se vuelve real. 19. Tu calentador de agua. Hay casos documentados de calentadores de agua que atraviesan varios pisos de una casa y aterrizan a cientos de pies de distancia. Eso es lo que pasa cuando la válvula de alivio de temperatura y presión de un tanque presurizado falla y ya no hay nada que detenga la acumulación. El tanque no solo se rompe, sale disparado como un cohete. Ese es el extremo más grave. El peligro cotidiano es más sutil, pero afecta a muchas más personas. La mayoría de los calentadores de agua vienen de fábrica ajustados a 140 grados Fahrenheit, una temperatura que causa quemaduras de tercer grado en aproximadamente 5 segundos de contacto. Los niños pequeños y los ancianos, cuya piel es más delgada y su tiempo de reacción es más lento, son los más vulnerables. Un chorro de agua caliente de una llave o una regadera del que un adulto podría apartarse lo suficientemente rápido puede causar lesiones graves a un niño antes de que alguien pueda intervenir. 18. Radón filtrándose a través de los cimientos de tu casa. El radón es radiactivo, invisible, inodoro y se está filtrando en aproximadamente 1 de cada 15 hogares estadounidenses a través de grietas en los cimientos en este momento. La mayoría de esos propietarios no tienen idea. Se forma de manera natural cuando el uranio en el suelo y la roca se descompone y viaja hacia arriba a través de la tierra hasta cualquier estructura que esté encima. Los sótanos y los pisos bajos acumulan la mayor concentración, que es exactamente donde mucha gente pasa una cantidad significativa de tiempo. Oficinas en casa, salas de juegos, recámaras. La exposición prolongada daña el tejido pulmonar de formas que no se manifiestan durante años. La EPA enumera al radón como la segunda causa principal de cáncer de pulmón en Estados Unidos, justo después del tabaquismo, responsable de aproximadamente 21.000 muertes al año. La única manera de saber el nivel de radón en tu casa es hacer una prueba. Hay kits económicos disponibles en la mayoría de las ferreterías. La mitigación, si es necesaria, es sencilla y efectiva. El peligro no es complicado. El problema es que nada de esto da ninguna señal de advertencia. 17. Velas dejadas sin supervisión. Una vela es una llama abierta que está a pocos centímetros de tus cortinas, tus libros y cualquier otra cosa que esté al alcance. Y la mayoría de las personas la trata como una decoración. Los incendios causados por velas provocan aproximadamente 7.600 incendios domésticos al año en Estados Unidos, resultando en alrededor de 90 muertes y más de 670 lesiones. El momento más peligroso siempre es el mismo: salir de la habitación solo por un minuto o quedarse dormido mientras una vela sigue encendida.
Se tarda menos de 30 segundos para que una llama pase de la vela a un material cercano y para cuando el olor a humo te llega, la situación normalmente ya ha pasado el punto de una intervención sencilla. El ambiente que crean es real. El riesgo también lo es. 16. La puerta del garaje que podría aplastarte. Una puerta de garaje pesa hasta 400 libras y se mantiene en su lugar gracias a resortes bajo una tensión constante y enorme. Cuando esos resortes fallan y tarde o temprano lo hacen, no solo se rompen con suficiente fuerza como para causar lesiones graves o la muerte a cualquiera que esté cerca. Ese es el final catastrófico. El riesgo cotidiano es más silencioso. La función de reversa automática, diseñada para detener una puerta que se cierra cuando detecta un obstáculo, no siempre funciona correctamente, especialmente en sistemas antiguos o mal mantenidos. La CPSC recomienda probar la función de reversa automática de tu puerta cada mes colocando un 2x4 plano en el suelo en el camino de la puerta. Si la puerta no retrocede al hacer contacto, el sistema necesita atención inmediata. La mayoría de las personas nunca han hecho esto ni una sola vez. Quince. Tus ventanas del segundo piso. Las mallas de las ventanas están diseñadas para mantener a los insectos fuera. No están diseñadas para evitar que los niños se caigan. Y la mayoría de los padres no se dan cuenta de esa diferencia hasta que importa. Una malla no ofrece casi ninguna resistencia a un niño que se apoya o empuja contra ella. Los niños pequeños se sienten atraídos naturalmente por las ventanas y la caída que sigue no necesita ser desde una gran altura para ser fatal. Una caída de solo 1,20 m sobre una superficie dura puede causar un traumatismo craneal fatal en un niño. Una ventana del segundo piso normalmente está a una altura de 3 a 4,5 metros. Las caídas desde ventanas matan a más de 5,000 estadounidenses cada año. Los protectores y topes de ventana, dispositivos que evitan que una ventana se abra más de 10 centímetros, son económicos, fáciles de conseguir y se instalan en minutos. En la mayoría de los hogares con niños pequeños no están instalados. 14. Productos de limpieza debajo del fregadero. El gabinete debajo de tu fregadero de cocina probablemente contiene suficiente material tóxico como para enviar a alguien al hospital. Cloro, limpiadores de drenaje, aerosoles a base de amoníaco, desengrasantes cáusticos. La mayoría de los hogares guarda todo eso al alcance de la mano. Las etiquetas no siempre dejan claros los riesgos de interacción. Mezclar cloro con amoníaco produce gas cloramina, que causa daños respiratorios graves y puede ser fatal en un espacio cerrado en cuestión de minutos. El acceso de los niños es un problema aparte, pero igual de serio. El seguro para niños en un gabinete cuesta menos de $5. 13. Calentadores de ambiente. Los calentadores de ambiente parecen inofensivos. Son pequeños, portátiles y hacen que una habitación fría se sienta habitable en minutos. También están involucrados en el 43% de los incendios domésticos por calefacción y en el 85% de las muertes por incendios domésticos por calefacción en Estados Unidos. El calor que producen es suficiente para incendiar muebles, cortinas o ropa de cama cercanos en cuestión de minutos si algo se acerca demasiado, y el margen entre sentirse bien abrigado y estar demasiado cerca es más pequeño de lo que la mayoría de la gente supone. El riesgo aumenta drásticamente cuando las personas los dejan encendidos durante la noche. Tu cuerpo no se despierta cuando una habitación se pone demasiado caliente. Primero se ve abrumado por el humo y el monóxido de carbono, por eso los incendios causados por calentadores portátiles ocurren más comúnmente entre la medianoche y las 6 de la mañana. La regla es simple y la industria lo sabe. Los calentadores portátiles nunca deben dejarse sin supervisión y nunca deben usarse mientras se duerme. La mayoría de las muertes ocurren porque la gente ignoró exactamente eso. 12. Tu bañera. La habitación más peligrosa de tu casa no es el garaje ni la cocina. Es el baño. Más personas mueren ahí que en cualquier otra habitación de la casa. Caídas, ahogamientos y eventos cardíacos provocados por temperaturas extremas del agua contribuyen a miles de muertes cada año. Los ancianos enfrentan el mayor riesgo. Un solo resbalón puede causar una fractura de cadera que desencadena una cadena de complicaciones que resultan fatales meses después. Pero adultos jóvenes y sanos han muerto al golpearse la cabeza contra la tina o los azulejos después de perder el equilibrio en la regadera. La caída en sí no tiene que ser dramática para ser mortal. Once. Productos retirados del mercado que no conoces. La CPSC emite cientos de retiros del mercado cada año.
La mayoría de las personas nunca se enteran de ellos, lo que significa que el hogar estadounidense promedio casi seguramente contiene al menos un producto retirado del mercado. La cómoda Malm de IKEA es el ejemplo más documentado. Varios niños pequeños murieron cuando la cómoda se volcó sobre ellos antes de que se emitiera un retiro en 2016. IKEA ofreció kits gratuitos para anclar a la pared y reembolsos. De todos modos, millones de cómodas permanecieron en los hogares y se siguieron reportando muertes después del retiro. La brecha entre que se emite un retiro y que un producto realmente sale de un hogar es uno de los problemas de seguridad más persistentes y menos reportados en el país. Verificar si algo que posees ha sido retirado toma alrededor de 30 segundos en CPSC Gov. 10. Incendios de lavavajillas. La mayoría de las personas ponen a funcionar su lavavajillas por la noche antes de irse a dormir y no le dan importancia. Es uno de los momentos más comunes en que puede empezar un incendio en el lavavajillas y uno de los peores momentos para que alguien se dé cuenta. Los lavavajillas están entre los principales electrodomésticos que provocan incendios en el hogar, normalmente causados por resistencias defectuosas que se sobrecalientan durante el ciclo de secado. El incendio comienza dentro de la máquina, oculto a la vista, y puede extenderse a los gabinetes cercanos antes de que el humo llegue a un detector. Ciertas marcas y modelos han sido retirados del mercado específicamente por este riesgo. La solución en la mayoría de los casos es sencilla, pero solo si el propietario sabe que existe el retiro del mercado. La precaución más simple también es la menos seguida. Usa el lavavajillas cuando estés despierto y en casa y revisa si tu modelo tiene un retiro del mercado vigente antes del siguiente ciclo. 9. Baterías. El teléfono cargándose en tu buró, la laptop funcionando en tu cama, la bicicleta eléctrica conectada junto a la puerta principal. Todos contienen baterías de iones de litio y todos son capaces de entrar en un estado llamado fuga térmica casi sin previo aviso. La fuga térmica es una reacción química autosostenible que genera calor intenso, llamas y humo tóxico más rápido de lo que la mayoría de las personas puede reaccionar. Un cargador barato, no original, una batería con daño físico menor o simplemente dejar un dispositivo conectado y sobrecargándose durante la noche pueden desencadenarlo. Los incendios que produce son notoriamente difíciles de extinguir. El agua no siempre funciona y la batería puede volver a encenderse después de parecer apagada. Las explosiones de cigarrillos electrónicos, los incendios de patinetas eléctricas y los incidentes con teléfonos han sido noticia. Pero el riesgo no se limita a esos dispositivos. Está en todo lo que tiene una batería recargable. 8. Tu chimenea y conducto de humo. Cada fuego que has encendido en tu chimenea ha dejado algo atrás. La creosota, un subproducto de la combustión parecido al alquitrán, recubre el interior del conducto de tu chimenea cada vez que la usas y es extremadamente inflamable. Cuando se enciende, un incendio en la chimenea puede alcanzar temperaturas de 2000 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente como para agrietar la mampostería, deformar los revestimientos metálicos del conducto y propagarse a la estructura de tu casa. Lo aterrador es que los incendios en la chimenea a menudo pasan desapercibidos. Pueden arder dentro del conducto sin producir llamas o sonidos evidentes, causando daños estructurales que hacen que el siguiente incendio sea mucho más peligroso que el anterior. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios recomienda inspecciones anuales de la chimenea. No cada pocos años, no cuando te acuerdas, sino cada año antes de que comience la temporada. 7. Cableado viejo. Las casas antiguas tienen un encanto que las construcciones nuevas rara vez igualan. También suelen tener cableado que fue diseñado para un mundo sin docenas de dispositivos que definen la demanda eléctrica moderna. El cableado de perilla y tubo, común en casas construidas antes de los años 50, no tiene cable de tierra y nunca fue diseñado para las cargas que ahora se le exige soportar. El cableado de aluminio, que se usó mucho en los años 60 y 70, se expande y contrae de manera diferente con el calor, aflojando las conexiones con el tiempo. En ambos casos, el aislamiento que rodea los cables se degrada con el paso de las décadas, dejando conductores expuestos dentro de las paredes donde nadie puede verlos. El peligro es casi completamente invisible. Los cables se sobrecalientan, el aislamiento se carboniza y un incendio puede arder lentamente dentro de una pared durante horas antes de hacerse visible. Si tu casa fue construida antes de 1970 y no ha tenido una inspección eléctrica completa, no tienes una forma confiable de saber qué está pasando dentro de esas paredes en este momento.
6. Tus escaleras. Las escaleras matan a más de 12,000 estadounidenses cada año y casi todas esas muertes ocurren en casa en lugar de en edificios públicos. Lo cual te dice algo sobre la diferencia entre los estándares de construcción residencial y los lugares donde realmente pasamos nuestro tiempo. Alfombra suelta que se mueve bajo los pies. La falta de un pasamanos o un pasamanos flojo. Un solo escalón que es un cuarto de pulgada más alto que los demás. El cerebro se adapta a un ritmo predecible al bajar las escaleras, y cualquier desviación de ese ritmo es suficiente para hacer que alguien caiga. El riesgo se multiplica con la edad. Una caída que deja a una persona joven con moretones puede fracturarle la cadera a un adulto mayor, y las fracturas de cadera tienen una tasa de mortalidad a un año bastante seria. Pero las condiciones que causan esas caídas, como la iluminación inadecuada, los escalones desgastados y la ausencia de pasamanos, existen en hogares de todos los grupos de edad y la mayoría son fáciles y baratas de arreglar. 5. Pintura con plomo en casas antiguas. Si tu casa fue construida antes de 1978, hay una buena probabilidad de que haya pintura con plomo en algún lugar dentro. Debajo de capas más nuevas de pintura en las paredes, en los alféizares de las ventanas, en los marcos de las puertas, en lugares que se tocan y se manipulan con frecuencia sin que nadie se dé cuenta de lo que hay debajo. La pintura con plomo que está intacta y no se ha alterado no representa una crisis inmediata. El peligro aparece cuando se deteriora y se convierte en polvo o escamas, lo cual sucede de forma natural con el tiempo y ocurre rápidamente durante cualquier trabajo de renovación. El polvo de plomo es invisible y no tiene sabor, lo que significa que los niños pueden ingerirlo a través de su comportamiento normal de llevarse las manos a la boca, sin ninguna señal de advertencia. No existe un nivel seguro de exposición al plomo para los niños. Incluso una intoxicación de bajo nivel causa daños neurológicos irreversibles, reducción del coeficiente intelectual, discapacidades de aprendizaje y problemas de comportamiento que ningún tratamiento puede revertir completamente. Los CDC estiman que alrededor de 500,000 niños estadounidenses entre 1 y 5 años actualmente tienen niveles elevados de plomo en la sangre. Los kits de prueba están disponibles en las ferreterías por menos de $20. Si tu casa es anterior a 1978 y nunca ha sido examinada, por ahí debes empezar. 4. Albercas. El ahogamiento no se ve como en las películas. No hay salpicaduras, ni gritos, ni una lucha dramática que llame la atención desde el otro lado del patio. Sucede en silencio, sucede rápido. El ahogamiento es la principal causa de muerte accidental en niños de 1 a 4 años. La mayoría de esos incidentes ocurren en piscinas domésticas, donde lo único que separa a un niño pequeño del agua es la barrera que se haya instalado, mantenido y cerrado correctamente ese día. Una cerca de 4 lados con una puerta con pestillo automático que separe completamente la piscina de la casa en lugar de usar la casa como una de sus paredes reduce el riesgo de ahogamiento en más del 80% según los CDC. La mayoría de las piscinas domésticas no tienen una. 3. Cena de Acción de Gracias. Cada día de Acción de Gracias, los departamentos de bomberos de todo el país se preparan para incidentes con freidoras de pavo. Cada año las cifras justifican la preocupación. Los pavos fritos causan un promedio de 5 muertes, 60 lesiones y $15 millones en daños a la propiedad cada año. Casi todo eso se concentra en un periodo de 4 semanas. La física es sencilla. Un gran volumen de aceite calentado a 350 grados Fahrenheit. Un pavo que no se ha descongelado o secado completamente y el desbordamiento que ocurre cuando el aceite desplazado entra en contacto con una llama abierta produce una bola de fuego que se propaga más rápido de lo que la mayoría de las personas pueden procesar lo que está sucediendo. Para cuando el instinto de reaccionar entra en acción, el garaje o la terraza ya están en llamas. La UL y la NFPA recomiendan mantener las freidoras al menos a 3 metros de cualquier estructura, nunca dejarlas desatendidas y tener un extintor apto para incendios de grasa al alcance. 2. Entorno de sueño infantil. Los entornos de sueño infantil que parecen cómodos y acogedores para un padre suelen ser los que representan el mayor riesgo para un recién nacido. La ropa de cama suave, las almohadas, los protectores de cuna y los colchones gruesos representan peligros de asfixia para los bebés, ya que carecen de la fuerza en el cuello y el control motor necesarios para cambiar de posición cuando sus vías respiratorias se ven comprometidas.
El colecho, incluso cuando los padres están sobrios y atentos, crea un riesgo de peso y posición que ha resultado fatal en casos donde aparentemente nada salió mal. Los CDC estiman que más de 3.500 muertes infantiles súbitas e inesperadas ocurren cada año en Estados Unidos, y una parte significativa está relacionada con entornos de sueño inseguros. La recomendación de la Academia Americana de Pediatría es inequívoca. Una superficie firme y plana, sin ropa de cama suelta, sin protectores, sin compartir la cama, y los bebés deben colocarse boca arriba siempre. Va en contra del instinto. La cuna vacía se ve fría y austera en comparación con lo que parece acogedor. Esa diferencia entre lo que se siente seguro y lo que realmente es seguro es donde ocurren la mayoría de estas muertes. 1. La estructura general de tu casa. Todos los demás peligros en esta lista son cosas dentro de tu casa. Este es tu hogar. La mayoría de las viviendas en Estados Unidos fueron construidas para cumplir con los requisitos mínimos del Código de Construcción de la década en que se edificaron. Requisitos que desde entonces han sido revisados, actualizados y en muchos casos fortalecidos significativamente en respuesta a fallas que causaron la muerte de personas. La casa en la que vives pudo haber pasado la inspección el día que se construyó y nunca ha sido evaluada de manera significativa desde entonces. El peligro no es dramático ni repentino en la mayoría de los casos. Es incremental, invisible y acumulativo, lo que hace que sea fácil de ignorar hasta que deja de serlo. Lo más peligroso en tu casa podría ser la parte en la que más confías. Las paredes que sostienen todo lo demás. Tómate 10 minutos hoy para revisar tus detectores de humo y de monóxido de carbono y observa los peligros que hemos mencionado. Podría salvarte la vida. Y si esta lista te hizo reconsiderar lo que realmente es peligroso en tu entorno, mira nuestro siguiente video. 25 cosas sorprendentes que no son tan peligrosas como podrías pensar. Podría sorprenderte tanto como este. Si este video te abrió los ojos, suscríbete a List25 y activa la campanita de notificaciones para más contenido que importa. Como siempre, soy Mike Estrin. Cuídense allá afuera.